Muy buenas chicos y chicas, esto va a ser un vídeo podcast para hacer el diagnóstico diferencial de la patología vascular intestinal. Lo vais a tener tanto en Spotify como en YouTube y recordad suscribiros en el canal de YouTube, que así me hacéis muy feliz. Vamos a comparar la isquemia mesentérica aguda, la isquemia mesentérica crónica y la colitis isquémica, de tal modo que sepamos cómo diferenciarlas con unas pocas nociones básicas. Así que vamos con la primera de ellas, que es la isquemia mesentérica aguda. Nos van a hablar de un paciente relativamente joven, no nos va a asombrar habitualmente la edad, y va a presentar palpitaciones, mareos, nos van a contar algún dato de este estilo. Y lo que sí que nos van a mencionar con bastante probabilidad es que presente una arritmia o nos pondrán un electrocardiograma con una fibrilación auricular. Y esto es muy importante, porque esta fibrilación auricular, esta arritmia que nos van a contar, esta sintomatología, va a favorecer que se formen trombos en las aurículas, porque en la fibrilación auricular las aurículas no funcionan bien, no pasan bien la sangre a los ventrículos y entonces se pueden formar trombos en las aurículas. Estos trombos en algún momento pueden migrar y pueden provocar una embolia en las arterias mesentéricas y entonces tendríamos la isquemia mesentérica aguda. Por eso la principal causa es esto, una embolia de una fibrilación auricular. Entonces, isquemia mesentérica aguda, paciente, la edad no nos va a llamar mucho la atención, pero sí que nos cuenten que tiene una arritmia, una fibrilación auricular. Es bastante común que no te cuenten que tiene o que ha tenido episodios similares, entonces los antecedentes personales aquí no van a jugar un papel demasiado importante. ¿Por qué? Porque si tuviera antecedentes personales llamativos podríamos pensar más en cuadros crónicos, cuadros progresivos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con una arteriografía o bien con un angiotac en el que valoraremos el vaso sanguíneo y veremos que tiene una obstrucción por esa embolia que se ha producido. ¿Y el tratamiento cuál va a ser? Vamos a tener que hacer una embolectomía, es decir, tenemos que quitar ese émbolo para que vuelva a fluir la sangre. Entonces, ¿qué paciente vamos a pensar? Paciente 60 años que tiene palpitaciones, le haces un electro, tiene una fibrilación auricular y que encima tiene dolor en el abdomen, un dolor muy intenso y que la exploración física es anodina, es decir, no va a mostrarnos nada característico. Ahí tienes que sospechar que sea una isquemia mesentérica aguda. Luego tenemos la isquemia mesentérica crónica, que aquí la edad sí que es más importante. Nos contarán probablemente un paciente de edad avanzada que tiene muchos factores de riesgo cardiovasculares, como puede ser el tabaquismo, puede ser la diabetes, etc. ¿Y dónde va a estar el problema? El problema va a estar que hay una obstrucción progresiva al flujo de sangre. ¿Por qué? Pues porque como es un paciente de edad avanzada se va a formar una placa de ateroma, además como tiene factores de riesgo cardiovascular, esta placa de ateroma se puede hacer más grande y en momentos en los que el intestino requiere más flujo de sangre, por ejemplo después de comer, porque la comida está pasando al intestino y el intestino funciona para hacer una correcta absorción y digestión de los alimentos, ahí es donde va a dar habitualmente la sintomatología postpandrial. Porque el intestino funciona mucho, necesita mucha sangre y como tiene una obstrucción por esa placa de ateroma, no le llega. Entonces aquí el problema va a estar en una placa de ateroma habitualmente que va progresando en el tiempo. ¿Qué va a pasar? Nos van a contar de alguna manera a lo mejor que el paciente tiene miedo a comer. ¿Por qué? Porque después de comer es cuando tiene el dolor y a lo mejor por eso ha adelgazado. Entonces tenemos paciente de edad probablemente avanzada, muchos factores de riesgo cardiovascular que desde hace tiempo es un cuadro progresivo, es un cuadro crónico, por eso isquemia mesentérica crónica, tiene dolor después de comer. Esto es fundamental. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una arteriografía y el tratamiento, al ser un proceso crónico, no vas a poder quitar ese émbolo, como pasaba en la isquemia mesentérica aguda, lo que vas a tener que hacer es intentar que vuelva a fluir la sangre. ¿Y qué tratamiento se suele hacer? Pues una cirugía para revascularizar, una cirugía de bypass. Te saltas la zona que tiene esa placa que está obstruyendo y vuelve a fluir la sangre. Entonces aquí tenemos a Javier, que tiene 80 años, lleva bastantes años con una diabetes tipo 2, 20 años, es fumador, tiene obesidad y te cuenta que después de las comidas tiene malestar en el estómago y que eso le ha hecho perder peso. Ahí puedes sospechar que sea una isquemia mesentérica crónica. Y finalmente pasamos al último de los cuadros, que es la colitis isquémica. Aquí nos van a hablar también probablemente de un paciente de edad avanzada, pero nos van a contar que este paciente está grave. Tiene muchas patologías, está bastante malito, es un paciente delicado. En los otros casos nos contaban
isquemia mesentérica aguda, paciente con una arritmia habitualmente. El isquemia mesentérica crónica, pues era un paciente que tenía muchos factores de riesgo cardiovascular, pero no necesariamente estaba muy malito, y aquí sí que nos cuentan que es un paciente pluripatológico, que tiene bastantes cosillas ahí que pueden hacerle problemas, y que en el contexto de una insuficiencia de tipo prerrenal, una insuficiencia renal de tipo prerrenal, un contexto de deshidratación, de que ha hecho ejercicio físico y que habitualmente no ha acostumbrado, pues nos van a contar que tiene dolor en el abdomen y sangre en las heces. Entonces, ¿qué tienes que saber? Paciente que está malito con dolor en el abdomen y sangre en las heces. Este es el cuadro que tienes que conocer. ¿Dónde va a estar el problema? También va a estar en una aterosclerosis progresiva. ¿Pero qué va a pasar? Que cuando hay una caída del gasto cardíaco o una disminución del flujo de sangre, se acentúa esta isquemia que produce esta aterosclerosis, y entonces cuando se produce la colitis isquémica. Colitis, inflamación del colon, isquémica por disminución de la sangre. Y por eso ocurre cuando cae el gasto cardíaco. Por ejemplo, situaciones de hipovolemia porque estamos deshidratados, cuando hemos hecho ejercicio físico, una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, que tenemos edemas y hay mucho líquido en el tercer espacio y por lo tanto el flujo de sangre está disminuido. En esas situaciones es cuando se produce. Y como habitualmente los pacientes más jóvenes que están más sanos no se suelen producir estas situaciones de hipovolemia, no suele ocurrir en pacientes que están más graves. El diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con un TAC o con una colonoscopia, en la que podemos ver las lesiones de la mucosa, porque afecta sobre todo a la mucosa y a la submucosa, y el tratamiento va a ser el específico de la causa que esté originando ese cuadro. Si tenemos una caída del gasto cardíaco por una deshidratación de una hipovolemia, tendremos que dar líquidos. Si no es un problema de que hay líquido en el tercer espacio, pues a lo mejor tendremos que dar diuréticos para eliminar ese líquido del tercer espacio y sueroterapia para que intentar que vuelva a donde tiene que estar, etc. Quiero que te quedes que aquí el tratamiento es el de la causa original. Entonces, recapitulamos. Isquemia mesentérica aguda, paciente medianamente joven que tiene una arritmia y que en el contexto de esa arritmia tiene dolor abdominal. Ahí lo tienes. Isquemia mesentérica crónica, paciente de una edad un poquito más avanzada con muchos factores de riesgo cardiovascular, que tiene dolor abdominal desde hace un tiempo. Ahí puedo sospechar que sea isquemia mesentérica crónica. Y colitis isquémica, paciente que está grave, que está frágil, malito, tiene muchas cositas y que en el contexto de deshidratación, hipovolemia, te van a dar algún dato para que pienses que pueda estar con esa caída del gasto cardíaco o que haya disminuido el flujo de sangre al intestino, tiene dolor abdominal y sangre en las heces. Estos son los 3 cuadros clínicos que tienes que conocer de la patología vascular intestinal, y recuerda suscribirte para hacerme muy feliz.